Tenemos que tener en cuenta que uno como empresario, como dueño de empresa, no puede hacer todas las cosas solo. Tienes que contratar a la gente experta que te puede ayudar a hacer este trabajo. Confía en el contador, en que obviamente está haciendo su trabajo, no tiene la obligación de ser el experto en declaración, pero confía en que se están pagando los impuestos. Lo peor que puede ocurrir es que te presente una denuncia el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas no tiene el personal suficiente que pueda distinguir entre tal vez una sanción administrativa o una sanción penal. Hay que tener pues muchísimo cuidado respecto a estas circunstancias que podrían evidenciar una posible comisión de un delito tributario. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast empresarial, donde hoy vamos a tener un tema crucial que tiene que ver con la responsabilidad de la administración y la gerencia general en los delitos tributarios. Entonces, cuando termine este episodio vas a aprender que no solamente este tema te puede afectar a las finanzas como empresa, sino a ti personalmente como representante legal, y también este rastro te va a seguir de por vida. Así que quiero que te quedes en este video. Antes de empezar, quiero presentarte a mis dos invitados de estrella de esta noche. Primero es Diego Sierra, que es experto en planificación tributaria, y Daniela Escobar, que es especialista en delitos tributarios. Entonces, ambos tienen mucha experiencia sobre el tema que vamos a hablar hoy. Y antes de empezar, no te olvides de darme like en el video. Si necesitas alguna consulta con cualquiera de estas dos personas, te voy a dejar sus redes sociales abajo, y también que me puedes escribir algún tipo de pregunta en los comentarios. Entonces, comenzamos. Al principio de esta conversación que vamos a tener sobre el tema de los delitos tributarios, ¿cuáles son los errores más... no sé, Diego, si tú puedes empezar, podrías explicarnos de forma sencilla, ¿cuál es la definición sencilla de la planificación tributaria y por qué es crucial para una empresa? Bueno, yo voy a empezar citando a José Ignacio Ruiz Toledano, que nos habla que puede definirse la planificación fiscal como cualquier decisión del obligado tributario que permita minorar sus obligaciones tributarias y que no se oponga ni siquiera indirectamente a lo dispuesto en la normativa tributaria. Entonces, la planificación fiscal es algo crucial para las compañías, que obviamente lo deben considerar no a final de año, no de forma semestral, sino paulatinamente. ¿Por qué? Porque somos un país en los cuales tenemos muchos cambios tributarios, de los cuales afectan directa e indirectamente a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Por tal motivo, se combina a las compañías a que hagan esta planificación de forma ordenada. No confundir, obviamente aquí tenemos la experta, elusión con evasión, leer adecuadamente la norma, o si no, buscar la respectiva asesoría. ¿Ya? Chévere. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que puedes encontrar en las empresas al intentar hacer planificación tributaria? Yo entiendo que si es que es un pequeño contribuyente, una pyme o ya empresas de mucho más grandes, ¿cuáles son los errores que has encontrado comúnmente cuando tú les revisas el tema tributario? Bueno, uno de los errores más frecuentes primero es el desconocimiento. Sí, no leer... Vuelvo y repito, no leer adecuadamente la norma, los incentivos, los beneficios fiscales, créditos tributarios a los cuales son objeto. Voy a poner un ejemplo: compañías importadoras que desconocen el tema del procedimiento del ISD de crédito tributario. Sí, leer que tienen que revisar la partida arancelaria, sí, y obviamente revisar el listado del Comité de Política Tributaria y con eso verificar si es que tengo crédito tributario. Exenciones, hoy tenemos muchas exenciones, aunque hace 2 años fueron eliminados el tema de incremento neto de empleados, la deducción por adulto mayor, pero bueno, quedaron el tema de las donaciones, aportaciones, que si bien es cierto, y esto es una recomendación, ¿no? Hay que seguir un debido proceso para acudir a esa deducción. No necesariamente, y como hemos visto caso, yo le apoyé a mi sobrino, a mi hijo, a un familiar en un tema porque va a correr una maratón, pagué la factura, etcétera, y ya. Sí, me acojo a la deducción. No, hay que seguir un procedimiento del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Inclusión Económica, a la deducción que se vaya a acoger. Pero hay que seguir ese procedimiento para acogerse a la deducción. Caso contrario, no podrá hacerlo. Créditos tributarios, hoy tenemos el tema de
a raíz de la pandemia que ha tomado mucha fuerza los pagos al exterior, sepan que tienen este tema de la exención o la deducción de retenciones del exterior, sí, leer adecuadamente los convenios. Otro de los temas que vemos es, realizar facturas entre compañías relacionadas no es planificación. Claro. Sí, eso, y Daniela lo abordará, eso no es planificación. Sí, entre contribuyentes, no, eso ni pensarlo. Es realizar adecuadamente la norma, sí, como tal lo dijo el concepto al inicio, no irse contra ello. Y verificar el tema de las exenciones. Ojo, ingresos menos de $1.000.000, tiene 3 puntos menos. Ahora, el RIMPE, si es que usted sobrepasó en el ejercicio, en este periodo fiscal, ya sobrepasó los $300.000, va al régimen general. Ya no es del tema que el exceso va al 2%, va al régimen general. Entonces, todo eso hay que ver dentro de la planificación fiscal. Ya, chévere. Sí, y justamente lo que tocabas del tema no es planificación fiscal si son empresas relacionadas y se prestan servicios entre ellos y algunos son demasiado evidente que son excesivos. Entonces, en ese campo se podría evidenciar un tema de que estamos haciendo algo mal en la planificación, porque como tú dices, eso no es planificación. A pesar de que como empresa, si es que yo voy creciendo y todo lo demás, puedo crear otras unidades de negocio que tengan que ver con relación con la mía, pero debería respetar los temas, sustentar las operaciones, ¿ok? Sí, está bien. Bueno, tengo otras preguntas, igual como les digo, este episodio es para sacarles del jugo a los panelistas, pero es ¿cómo puede una empresa aprovechar las leyes fiscales a su favor sin correr el riesgo de cometer errores legales? Porque así como tú dices, esto de las compañías y todo lo demás, o sea, yo entiendo que casi todo está enmarcado en la ley, pero hemos visto o hemos escuchado de cosas que tal vez un error es mínimo, pero como no es material, este error puede quedar en el aire. Sí, y lo puedo explicar también más de forma ampliada, Daniela. El tema es que, ojo, hay un error, hay que corregirlo. El COI, ni el Código Tributario, ni la ley no le indican que a partir de $10.000 no hay evasión, ya es de evasión tributaria. O de $1 a $100 no le va a pasar nada. Eso es mentira. O sea, hay que separar esos mitos. Sea el valor que sea, si no pagó la retención, si omitió el tema del IVA ventas, o sea, hay que hacer la sustitutiva y pagarlo. No queda de otro. O sea, aceptar el error y esto, no como a veces se escucha, hablamos, no, pero es que fue un error de $1.000 y lo vamos a pasar. No. Con el SRI, hoy que estamos en este tema de cruces de información, en una era tecnológica que la administración tributaria cuenta con todos los elementos, inteligencia artificial, cruces con el anexo transaccional, o sea, ya tiene la data, tiene la información, y con eso van a hacer cruces. Y ojo, que como dicen, bueno, cierro el ejercicio fiscal, pagué tanto de impuesto y no pasa nada. No, tenemos esos 4 años en los cuales la administración tributaria aún nos puede revisar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, Dani, tú también, sobre este tema, ¿qué nos podrías decir sobre justo lo que comentó Diego del tema de tener cuidado cuando cometemos errores con la norma sobre este tema? A ver, sí, tienes razón, Dieguito, pero aún así, corrigiendo, podrías tú ya haber cometido un delito tributario, ¿no? Bueno, específicamente la defraudación tributaria. Existen muchísimos errores de parte de los contadores y también de representantes legales. Hay algo que en materia penal se dice que se habla del dominio del hecho. ¿Cuál es el dominio del hecho? Es justamente tener esa capacidad y esa experiencia que tú tienes en tu profesión. Entonces no es lo mismo una persona que se graduó pues, hoy día y el día de mañana ocupa un cargo de contador y realiza todas sus actividades normales. No es lo mismo a que, por ejemplo, tú que tienes más de 10 años de experiencia. Entonces ese dominio del hecho justamente predomina en la comisión de un delito. Sí, y es muy importante porque, como les mencionaba, esa diferencia de una persona inexperta y una persona experta justamente da para que pueda asesorar o pueda maniobrar con ciertas circunstancias. Lo que tú decías sobre la planificación fiscal, que se entrelazan pues varias empresas. Claro, pero eso a lo mejor puede ser una idea del representante legal, pero quien va a realizar toda esta gestión y quien le va a dar las luces al representante legal o a la empresa siempre va a ser el contador, y obviamente no va a ser el
contador que tuvo 1 o 2 años de experiencia, sino un contador que tuvo muchos años de experiencia. Claro, y un tema mucho más específico cuando tiene que ver con este tema tributario, con el que tenga experiencia justamente en estos temas, porque planificación tributaria ya lo hemos visto también en otros episodios de mi canal, que les voy a dejar por aquí o en una tarjetita. Tenemos que tener en cuenta que uno como empresario, como dueño de empresa, no puede hacer todas las cosas solo. Al principio, cuando empiezas tu empresa, sí puedes hacer algunas cosas operativas y todo lo demás, pero tú como CEO debes enfocar tu visión a hacer crecer el negocio o crecer en el área que estás. Horizontalmente y verticalmente el crecimiento. Pero cuando tú estás, cada vez que vas creciendo en tu empresa, por ejemplo, eres persona natural, obligada a llevar contabilidad, es mejor tener una empresa porque ya tienes un sistema, un software y todo lo demás, pero después vas creciendo, eres ahora contribuyente especial, un gran contribuyente, tienes más desafíos, más controles, pero todo no lo vas a hacer toda tu vida tú. Tienes que contratar a la gente experta que te puede ayudar a hacer este trabajo. Entonces, para eso mismo hemos tenido estos 2 panelistas de lujo para que nos puedan explicar este tema. Uno del derecho y el otro en el tema tributario. La siguiente pregunta, Dieguito, es ¿qué tipo de controles internos recomiendas implementar para garantizar que la empresa esté cumpliendo sus obligaciones fiscales? Porque ahora está de moda el tema del compliance. Y, como tú dices, el tema del uso de herramientas fiscales, y el SRI ahora se está blindando mucho más, que inclusive va llegando al sigilo bancario y a buscar información de otras fuentes de terceros del exterior. Sí, aquí es importante revisar y decir, bueno, si hago tal transacción, sé que me va a tener una contraparte y esa contraparte también la va a reportar. Un control interno es tener un adecuado uso de software, un contable tributario, sí, porque hoy tenemos unos software del extranjero, pero hay que adaptarlo a la norma tributaria y a veces se crean otros complementos, sí, verificar de que los secuenciales, bueno, viene todo un tema de un adecuado manejo y estos debe estar bajo una supervisión, no lo puede manejar una sola persona. Sí, hemos tenido casos en los cuales obviamente dicen hay valor a pagar y resulta que el contador al bolsillo. O sea, esos son casos de la vida real. Ya, claro. Sí, entonces, ¿cómo el representante legal, justo lo que topaba el tema Dani, es confía en el contador, en que obviamente está haciendo su trabajo, le presentas al representante legal un formulario y dices hay que pagar. Ok, perfecto, él revisará. No tiene la obligación de ser el experto en declaración, pero confía en que se están pagando los impuestos. Y como digo, hay casos en los cuales, sí, el contador al bolsillo y dijo, no, ya está pagado todo. Y hacen maniobras para que no salga en el tema, pero cuando viene el cruce de terceros, hoy en este tema tecnológico, ahí vienen los problemas. Los pagos de indebidos, que no cruzan las retenciones con tales personas. Entonces, sí, contar con un software ahora es inevitable. Estamos pensando, o sea, estamos ya trabajando en el tema de la creación de un software con inteligencia artificial, que analice partes relacionadas, que revise con las actividades de la compañía para verificar si estamos ante un contribuyente que está prestando el servicio para el cual se inscribió. Que ese también es un tema de la administración tributaria, que está en toda su razón. O sea, si yo me dedico al mantenimiento de maquinarias, pero me prestas un servicio de alquiler de oficina, o sea, sí, esa es la veracidad económica que Dani lo explicará. O sea, tenemos que ajustarnos a todo eso, ¿sí? Chévere. Sí, Dani, ¿y tú nos podrías comentar algo sobre este tema también que nos decía Dieguito ahorita, pues, sobre este tema de cómo, qué controles internos? O sea, yo entiendo que tú no entiendes mucho el tema de controles internos, o bueno, ya lo conoces más que nosotros, pero llevado al tema del derecho, ¿no? Ya, mira, sí, bueno, yo trabajé muchos años en rentas, entonces tuve como la capacidad de conocer internamente, ¿no? Y yo siempre digo que hay muchas personas que dicen, no, pero es solamente el servicio de rentas internas, así. Yo les digo, no, o sea, por favor, es la institución que más información mantiene en el país. Y por esa razón justamente puede realizar esos controles tan minuciosos, inclusive se podría decir más que la UAF, inclusive, que tienen información bancaria, tiene información de la superintendencia de compañías, muchísimo tipo de información.
Y es por ese motivo que hay que tener muchísimo cuidado respecto de las transacciones que realizamos. No solamente de las transacciones que realizamos, sino también de justamente que coincida con la actividad económica que tienes tú registrada en el RUC. Todo tiene que guardar una coherencia, ¿no? No solamente es, como tú decías, Dieguito, que de facturar y nada más. Claro, yo tengo una factura, como dice, de mantenimiento de maquinarias y voy a ahora tener arriendo, pero sin haber actualizado la actividad en el RUC y empiezo a jugar a eso. O también el conocido, préstame una factura. O, porque son cosas que eso ya... Palabras mayores. Claro. Sí, no. Sí, o sea, porque yo también en mi experiencia como auditor hemos encontrado ese tema, ya que nosotros, aparte de revisar el documento, revisamos el círculo transaccional, que inicia con una orden de compra, luego el ingreso al inventario, luego o sea, si es que han comprado inventario, pero la mayoría de estos casos se da en temas de servicio. Entonces, que cuando compro un servicio y que tal vez hago por ahí un contrato y le pago esta factura, rompe el círculo transaccional porque le pago a otra persona y luego cuando yo reviso esta factura y tiene un contrato, luego le digo, a ver, deme el informe, cuándo vino, qué fecha hizo estos asuntos, ya en ese momento puedo encontrar mucho más profundamente si es que la transacción tiene esencia económica y guarda relación con el negocio. Entonces ahí yo también puedo encontrar este tipo de errores que tienen las empresas y me he encontrado con estos casos justamente. Y sabes que al menos en las empresas grandes, digamos que pueden tener contadores, ¿no?, de planta. Lamentablemente en provincias los contadores generalmente son externos. Entonces lo que pasa en muchos casos que tengo en provincias es que dicen, sí, yo soy el contador externo, pero yo lo único que hacía era registrar la factura. Entonces, o hacer la declaración. Pero no revisaba justamente lo que tú estás mencionando, que es muy importante. Entonces, claro, cuando van a las versiones y los fiscales le preguntan, entonces dicen, no, es que yo solamente... Sí, pero ¿cuál es su labor? ¿Cuál era su labor que debería ir más allá? Y es justamente esa cultura que nos falta. Ok, ya, chévere. Dieguito, para las empresas que ya están planificando sus impuestos, o sea, así sea una planificación mínima o solamente utilizar unos cuantos beneficios fiscales, ¿cuáles serían los 3 pasos adicionales que debería seguir para mejorar sus resultados fiscales y también minimizar ese riesgo que podría tener? Bueno, uno de los temas principales, recordemos que la base de la declaración del impuesto a la renta son los estados financieros. Los estados financieros deben ser íntegros, apegados a la norma. Otro de los errores es cuando quieren aplicar un asiento contable, un tema de depreciaciones, de deterioro de cartera, quieren ver la parte tributaria. No hay que regresar a ver la parte tributaria. Tengo que primero ver la norma, ¿sí?, las NIFs, y después de eso veo el impacto tributario que yo voy a tener. Entonces, primero los estados financieros íntegros. Segundo, como digo, el conocimiento de la norma por parte de los contadores. Y después de esto es acogerse a hacer una adecuada conciliación tributaria, mantener respaldada la información. Sí, hoy con este nuevo anexo de beneficiarios finales, obviamente conmina al contador también a guardar la información cuando sale, ¿no? Por unos lapsos de 5 años. Entonces, sí hay ciertas cosas en las cuales la conciliación tributaria es sumamente respaldada. Eso es lo que nosotros les indicamos, verificar los impuestos diferidos. Tú sabes este tema de que es bastante complejo, que a veces no tienen adecuadamente de forma cronológica llevado el tema, pero bueno, o sea, eso es las recomendaciones. Chévere. A ver, bueno, vamos ahora a empezar unas preguntitas con Daniela, porque se me está quedando muy calladita. Entonces, en tu experiencia, Daniela, ¿qué sanciones graves podrías enfrentar como empresario o dueño de negocio si no manejo bien el tema tributario? Uh-huh. Bueno, principalmente son cosas y sanciones tributarias, ¿no? Principalmente. Pero más allá de eso, y lo peor que puede ocurrir es que te presente una denuncia el Servicio de Rentas Internas. Y generalmente eso está pasando, ¿sabes? Porque el Servicio de Rentas Internas no tiene el personal suficiente que pueda distinguir entre tal vez una sanción administrativa o una sanción penal. Y es por ese motivo que muchas veces las sanciones administrativas que pueden quedar por ahí, ¿no? Ahí avanzan a una acción penal. Entonces, ¿cuáles son las principales sanciones? Mira, el delito de defraudación tributaria tiene 20 modalidades, que van desde 1 año a 10 años, ¿no? Yeah. Y bueno, del numeral 1 al numeral 20, pues va intensificando su condena, inclusive la modalidad, ¿no?
Entonces hay que tener pues muchísimo cuidado respecto a estas circunstancias que podrían evidenciar una posible comisión de un delito tributario. Ah, chévere. Mira, yo no sabía que habían 20 modalidades, ¿no? Pero que cada vez hay más, ¿no? Cada vez aumenta la complejidad, el tema de los temas de la tecnología y cosas por el estilo, que ahora creo que van a modificarse, claro, o sea, porque tal vez nuestra ley ya se está quedando un poco corta frente a cómo avanza la tecnología y cómo existen otros delitos que tal vez ni siquiera los tenemos identificados. O tal vez están identificados, pero no tenemos mapeados como tal en la ley, ¿verdad? Como por ejemplo la factura que ahora es electrónica, ¿no? Entonces muchos contribuyentes piensan que la factura física era la que solamente se podía distinguir ahí la falsedad, pero más bien es más fácil ahora darse cuenta con la facturación electrónica y es uno de los errores que ahora piensan los contribuyentes y no, ya solamente con electrónica, como es electrónica, entonces es verídica, pero no es así. Claro, sí, porque yo he encontrado también en este tema de ahora, como ya les digo, los procedimientos de auditoría también se han actualizado a este tema, que me presenta una factura electrónica impresa o el tema digital y me da de la empresa o me da un archivo, lo que hago es verifico en el SRI, pues, o sea, claro, porque tiene claves de acceso y verifico que si están los mismos valores. ¿Por qué? Porque una cosa me puede decir en lo que está registrado en sus balances y cuánto está declarando el SRI. Entonces ahí también se puede ver muchos aspectos en esos cambios. Diego, ¿has encontrado alguna cosa igual, algo parecido? Sí, o sea, en este tema de los procesos la factura electrónica cumple un rol importante. El descargarse, el tener, ojo que aquí hay algo importante. La administración tributaria no es la obligada a guardar la información de la facturación electrónica. El contribuyente es el que debe descargarse y mantener los registros adecuados. Sí, ese famoso de 7 años, sí, y con las depreciaciones un poco más. Entonces, no, porque dicen, bueno, ya todo está en la base de la administración tributaria, no me voy a descargar, no voy a imprimir, no voy a gastar en un tema de una nube. No es tema de la administración tributaria y ya sacó una circular y una resolución sobre eso, sacó una declaración sobre eso, en el cual dice, los responsables son los contribuyentes, entonces deberán realizar el trabajo de tanto las compras como las ventas, que, bueno, en primera instancia se entienden que están guardadas, pero a realizar el respectivo respaldo del mismo. Ah, chévere. Bueno, Danielita, a ver, veamos la otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales señales de alerta que pueden indicar a que las empresas están en riesgo de cometer un delito tributario sin aún saberlo? Porque a veces, como te digo, nosotros confiamos, o como dueños de empresa tal vez confiamos en el contador y esta misma persona puede estar haciendo algo así. O sea, yo hice un episodio que tiene que ver con auditoría que le puse, pues, implementa un sistema de denuncias anónimas. ¿Por qué? Porque puede darte este tipo de alertas. Pero ¿cómo podría una persona darse cuenta de estas señales de alerta en el tema tributario? Ok, mira, de mi experiencia, ¿no? Existen muchos casos que ni siquiera el representante legal o el contador está actuando con dolo, pero ya genera un riesgo. Presento una denuncia. Por ejemplo, el desorden, ¿no? El desorden en una empresa o en un contribuyente es lo peor que puede existir, el desorden. Justamente porque no tienes esa seguridad de tus transacciones, ¿no? Y de retroceder y de guardar toda la información que en algún momento te va a pedir el SRI. Y tú sabes que si es que no puedes tú justificar algo ante el SRI, pues no puedes justificar nomás y ya, chao, tienes que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, esa falta de acuciosidad de parte de los contadores o de los representantes legales lleva a este riesgo que es principal, el desorden. Ahora, como te decía, sin que ellos incluso se den cuenta, claro. ¿Sí? Ahora, el principal riesgo ahora de los contadores, yo he visto que existen mucho intercambio, no intercambio, sino cambios de asistentes contables o de contadores. Eso también es un problema muy latente que he podido yo distinguir, porque, bueno, no llevan esa secuencia, ¿no? Y mira, inclusive a veces rentas no sabe a quién denunciar. Porque hay tanta gente que ha firmado las declaraciones o firman los estados financieros. Miren, es un tema que no tiene que ver con nada de lo que vamos a hablar ahora, pero que tiene que ver con el talento y que en algún momento ya lo dije. Nosotros como líderes y dueños de empresa debemos atraer el talento y mantenerlo en nuestra empresa. Entonces, para mantenerlo en nuestra empresa debemos tener
algunos procedimientos y prometo hacer un episodio sobre este tema para que podamos como dueños de negocios mantener este talento. ¿Por qué? Porque los empleados son los que nos ayudan a crecer nuestro negocio. Y una de estas personas desde el contador, si estoy cambia, voy a tener problemas. Y no solamente en el ámbito contable, sino en todas las áreas. Entonces, yo debo mantener de alguna manera el talento estable en una empresa para que pueda crecer, ¿no? Entonces, bueno, otra de las preguntas que tengo, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en las empresas y que terminan involucradas en problemas con el fisco, por ejemplo? Inventarse gastos. Oh, ya. Inventarse gastos y que me prestaron la factura, que alguien me vendió facturas y inventarse gastos. Es el principal error que puede cometer una empresa, ¿no? Porque, como mencionábamos, no van a poder justificar. Ahora, existen ahorita muchas empresas fantasmas y, bueno, contribuyentes fantasmas, ¿no? Y el hecho de que tú realices una transacción con empresas o contribuyentes fantasmas ya es un delito, ¿no? Es un delito tanto emitir como presentar a la administración, inclusive comprar, ¿no? Adquirir estas facturas. Entonces, bueno, mira, yo me demoraría tal vez aquí 2 horas indicándote todos los riesgos, pero esos son los principales que he podido... Pero perdón, o sea, perdón que me salga del libreto. Algo que está pasando ahora, Dan. Algo que está pasando ahora. Las empresas no tienen dinero. No hay flujo. Sí, son agentes de retención. No tienen para pagar las retenciones. Sí. Y una larga tertulia que tuvimos decíamos, bueno, o sea, ¿hay o no hay delito tributario el hecho de no pagar retenciones? ¿Cuál podría ser la acción de la administración? Ya, sí, mira, retenciones para rentas es un delito muy, muy grave, porque como tú sabes, a veces es como que le está prestando dinero la administración al contribuyente para que puedan ellos utilizar ese dinero, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo principal que mira rentas? Justamente que tú declares y que no pagues. Ahí existe este problema y es gravísimo en retenciones porque cuando va a la fiscalía generalmente lo que hacen es un peritaje contable y ya establecen que pagaste o no pagaste, hacen el conteo de días, pasaron los 10 días, no pagaste, allá se ejecuta ahora el delito. Ahora, ¿cuál es el dolo? ¿Qué es el dolo en las retenciones? ¿Qué se verifica en el dolo? Justamente que no se pagó las retenciones porque tú adquiriste otros bienes, adquiriste mobiliario de tu oficina, tú fuiste de viaje con tu familia, compraste carros. Claro, pues tú sabías que tenías que pagar ese dinero y ¿qué hiciste? Pues reinvertiste en tu empresa. No era dinero tuyo, tenías que pagar, ok. Ahora, ¿cuándo no podría existir dolo? Justamente viene detrás la negligencia de la empresa, el desorden. No pagué porque no tenía dinero, porque no me pagaron. Lo que te decía, yo tuve un caso que era... Proveedor del Estado, justamente. No me paga a mí, pero voy a poderles pagar a ustedes. Pidan en ustedes que es el mismo Estado que me pague para pagarles. En ese caso no se puede comprobar el dolo, por ejemplo. Ah, ok. Mira este tema. Súper interesante porque son algunas cosas, ¿no? Y como ya les digo, aquí les tengo a los expertos para poder sacarnos de estas dudas de la cabeza, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, que justo me dices que es un tema de negligencia o de cuándo se configura el dolo, que ya es un tema que no es solamente tema tributario, sino ya se va al tema penal. Entonces ya se configura otro delito más y que puede ser penado con cárceles más. ¿Ya? Muchas veces yo también he visto empresas, y esto no me van a dejar mentir, porque yo tengo clientes que llevan 25 años en el mercado y tienen una sola sucursal. Pero cuando yo les digo, regresen a ver a su patrimonio, tienen 3 departamentos, 4 carros y cosas por el estilo, y les digo, ¿dónde está toda su inversión? Debieron haber hecho crecer la empresa primero y luego cómpresen lo que quieran. Pero bueno, ese es otro tema también que tal vez podremos hacer algún episodio, pero ahí puede ser también que puede existir que yo ya me gasté el dinero que tenía que pagar en los impuestos en este tipo de bienes o servicios. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta de Danielita. Si una empresa descubre que está en una situación fiscal complicada, ¿qué medidas debe tomar inmediatamente para evitar el problema o que el problema no sea más grande, ¿no? Como ya hablamos hace un momento sobre el tema de que un tema es administrativo tributario y luego se puede convertir en un tema penal. Ya, sí, principalmente deben buscar personas que conozcan del tema, especialistas en esos temas. No es lo mismo la asesoría contable a la asesoría tributaria, entonces es muy importante que ustedes busquen personas que conozcan del tema, porque existen muchos asesores que te ayudan a tapar el problema, pero no te ayudan a solucionar, y es por eso que después se generan muchísimos problemas después, ¿no? Ahora, mira, existen ahora muchísimas personas, especialmente en el sector contable, que, bueno, han sido asesores contables, han prestado sus servicios a las empresas
ya tienen ese rastro tanto en la fiscalía como en la función judicial, ¿no? De buscar su número de cédula y sus nombres, y es por ese motivo que, bueno, ahora las empresas que están buscando su nuevo personal generalmente lo que hacen es buscar en las fuentes abiertas, pues, de información, si es que tus empleados no tienen ninguna denuncia, ningún juicio pendiente, y se encuentran con estas sorpresas. Como el récord policial, ¿verdad? Exacto. Entonces es como que una marca que ya queda en mi hoja de vida para toda la vida, ¿verdad? Sí, y eso les está perjudicando mucho porque ellos no están, no pueden acceder a plazas de trabajo. Sí. Pero bueno, los casos que son archivados ya pueden acceder al ocultamiento de la información, que eso es algo beneficioso ahora. Ahora, de parte de las empresas, lo que está ocurriendo es que no les están dando créditos. Ok. Cuando yo tengo un problema legal es muy, muy complicado que pueda acceder a crédito. Sí. Especialmente en contra del Estado, ¿no? Defraudación tributaria en contra del SRI, el Estado, entonces negados préstamos, no pueden calificarse como proveedores del Estado. Entonces existen muchísimos problemas que vienen después de tener una denuncia. Claro, entonces estos temas son muy importantes porque tenemos que manejar, tener ese tino y como dueños de negocios, tener la conciencia de que esto debe ser manejado de la mejor manera y con la mayor transparencia entre la gerencia y su propio departamento contable financiero. Bueno, y para terminar quisiera que me des como 3 acciones proactivas que recomendarías a los empresarios para evitar verse involucrados en delitos tributarios. Sí. Lo principal, tener un muy buen sistema contable y no hacerlo de manera mixta, ¿no? He tenido varios casos que me dicen, sí, aquí dice, esto está en el... La nómina está en el Excel. Pero aquí está en el Excel lo otro. Entonces yo digo, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo contrastan información? Problema, pero un problema gigante. Entonces, educarse, tener personal que conozca de estos sistemas contables y pues chévere por ese lado. El segundo tip, tener personas obviamente que conozcan del tema, que sepan y que también tengan conocimiento de acuerdo al giro del negocio, ¿no? No es lo mismo tener una empresa de transportes internacionales que necesitan saber inclusive normativa tributaria internacional que un restaurante, entonces no es lo mismo, entonces necesitan personal que conozca del tema. El tercer punto es implementar políticas de cumplimiento. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las obligaciones tributarias, no solamente las formales, ¿no? Sino pues todo lo que relaciona impuestos con parte del SRI, de aduana. Entonces, para mí esos son los 3 tips principales. Chévere. Listo, entonces, claro, hemos hablado sobre estos temas que tienen mucho interés porque ahora se están viendo mucho este tema de la defraudación tributaria y planificación que no es planificación, que como lo hemos visto aquí, como Diego nos ha contado. Entonces, si es que quieres que yo haga otro episodio y que traiga más invitados como estos, escríbeme en los comentarios, déjame un like, sígueme y comparte este video a quien lo pueda necesitar. Soy Eduardo Rivera, contador auditor, y estoy aquí para ayudarte.